Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el día de ayer, el 911 fue instalado, fue inaugurado en Monte Plata, en la provincia de Monte Plata. Más de 6 millones de dominicanos ya tienen acceso a este servicio, el 911, Servicio Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. Seguimos estericando este servicio, llevándolo a donde hay que llevarlo, a todas partes del país. Casi el 70% del territorio nacional está cubierto por un servicio que ofrece atención a las emergencias, pero que además da seguridad a la gente. Seguridad en el sentido amplio de la palabra, no solo la seguridad de que tendrá la atención que necesita, en el momento en que la necesite. No solamente esa seguridad, también hablamos de la seguridad que llega con la instalación de las cámaras de videovigilancia que se establecen en los puntos más críticos de cada lugar. El 911 continúa creciendo, continúa expandiéndose. El Estado, el gobierno dominicano hace todo lo que tiene que hacer para que este servicio, dentro de un tiempo corto, esté en todo el país, en toda la geografía dominicana. Monte Plata, una de las provincias de más territorio, quizás no de más población, pero sí de más territorio, y hasta hace poco una de las más pobres del país. Estuvo ayer de fiesta, recibiendo el 911 que llega para garantizar salud a la gente. Hasta hace poco el pueblo dominicano estuvo a merced de la caridad de un vecino, de la caridad o de un motoconcho o de lo que sea para poder resolver una emergencia, la que fuera. Ahora no. En 5 minutos usted tiene ahí una ambulancia, una unidad de la policía o de los bomberos o de quien usted necesite para resolver el problema que sea. 911, Servicio Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. Está ahora en Monte Plata y hay que recordar que recientemente, hace apenas 2 semanas, estaba inaugurándose el 911 en la provincia Altagracia, en Higüey, en Punta Cana y en esta zona importante de la República Dominicana, porque es el polo turístico de más desarrollo actualmente. Ya la Altagracia, la provincia de la Altagracia, Higüey y toda esta zona, antes lo había recibido La Romana también y San Pedro de Macorís, es decir, que va extendiéndose. A Boca Chica llegó desde el comienzo, es decir, que prácticamente toda la región este, con la excepción del Ceibo, el Ceibo y Atomayor probablemente son los únicos 2 territorios que falta por llegar el 911 en la región este. Probablemente, creo que el Ceibo y Atomayor, porque ya toda la parte sureste y el extremo oriental, que es la provincia de la Altagracia, pues recibió hace una semana y pico
el 911 que ayer se inauguró, se instaló en Monte Plata. Ustedes pueden ver las ambulancias, nuevas ambulancias, las motocicletas en que llega primero la policía. Usted llama al 911 y quien primero llega a donde quiera que usted reporte la emergencia son 1 o 2 unidades de la policía en motores, en motocicletas. Son los primeros que llegan y comienzan a hacer lo que tienen que hacer, en lo que las ambulancias y la policía, las unidades de la policía o de los bomberos, de quien sea, llegan más atrás. Un servicio además que muestra una satisfacción por parte de quienes lo han usado de más del 90%, más de un 90%. Esa es la calificación que le asignan los usuarios del servicio. Estamos hablando de 2,5 millones, son 2,600,000 y tantas emergencias que han sido atendidas desde el 2014 para acá, en 4 años. El 2014 para acá, porque el presidente pues puso todo su empeño en que desde el comienzo de su primera administración, pues el 911 comenzara a actuar, y en menos de 2 años ya teníamos el 911 instalado. 911 instalado en todo el Gran Santo Domingo, que aquí todos los gobiernos anteriores se pasaron mareando la perdiz, dándole vuelta y vuelta y vuelta al tema, a ver en qué era que iba a parar y dónde se iban a financiar y no sé cuánto y no sé qué, y nunca dieron pie con bola. Ninguno dio pie con bola. A algunos ni les interesó. A algunos ese ni siquiera fue su tema. El tema de las emergencias del pueblo dominicano, ese no fue su tema nunca. Quien asumió esto como un tema fue la primera administración del presidente Medina, que se encargó de buscar todo lo que había que buscar para que esto estuviera funcionando. En menos de 2 años ya estaba funcionando. Y en 4 años ha atendido 2,600,000 y tantas emergencias. Oiga usted, 2,670,000 y tantas emergencias han sido atendidas por el 911 en 4 años, y de esos usuarios, de esos 2 millones y tantos de usuarios, la calificación es del 90% y en algunos casos más del 90%, es decir, de gran satisfacción para quienes han acudido a que es un servicio además gratuito, absolutamente gratuito. No hay que pagar un solo centavo, no hay que pagar un solo chele, no hay que pagarle un chele a nadie. Este es uno de los dolores de cabeza que se quitó la gente de encima, porque el no saber a quién acudir cuando uno está en medio de una emergencia de salud, una emergencia, un accidente, una emergencia por un acto de violencia que está cometiendo algún desgraciado, una violencia, un robo, etcétera. No tener a quién acudir, esa sensación de impotencia cuando se aparece un embarazo a última hora o una enfermedad de cierto tipo, un infarto, un accidente cerebrovascular, una cosa de esa que no esperan, que no avisan, que no nada. Estar a merced de la suerte, eso es grande. Pues no, ya eso se acabó. Prácticamente estamos cubriendo ya el 70% del país con servicio de atención a emergencia y de seguridad. Ayer, repito, llegó el 911 a Monte Plata, y la semana pasada estaba llegando a Higüey, a la provincia de la Altagracia, allá hasta Punta Cana, el extremo oriental del país. Hasta allá estaba llegando, y ayer pues hacia la parte norte del país. Importante la extensión de este servicio, es un logro, uno de los grandes logros, uno de los grandes aportes del presidente Medina al país, y uno de los grandes logros del pueblo dominicano, porque los éxitos que pueda tener el gobierno son logros también del pueblo dominicano, realmente. Son logros
de la República Dominicana. Diga usted. Yo creo que es importante destacar que obviamente la llegada del 911 a Monte Plata y apenas horas antes a la provincia de Higüey, y ya su extensión, como sabemos, a las principales provincias del Cibao o de la región noroeste también, y su ya conocida presencia en una parte importante del país, del sur, como es el caso de San Cristóbal, ¿verdad? San Jaina, San Cristóbal, Baní, y creo que en Azua ya también está. No sé si hemos llegado a Azua, no recuerdo, pero bueno, estamos ahí. Lo importante es que, y quiero destacar, es que la cobertura que ya ofrece el servicio, donde, y están las provincias del norte, Puerto Plata entre estas. Santiago, toda esa zona, claro. Es que ya prácticamente el grueso, ahí tenemos el mapa de su presencia. Ahí, en esos lugares, está concentrada probablemente la mayor cantidad de la población dominicana. Es así, porque sepan ustedes que, por ejemplo, las cinco provincias del llamado sur profundo, todas juntas no hacen lo que será, por ejemplo, la ciudad Juan Bosch. Sí, en términos de población. Y queda claro también que este tipo de servicio, donde más se requiere en sus distintos componentes, incluido el de la seguridad como tal, que es el componente policial en medio de cualquier llamada de emergencia y de atención, pues está presente ya y da servicio y ofrece estos servicios a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas. Y hay que destacar que las distintas evaluaciones que se han hecho a este servicio desde el principio mismo de su puesta en marcha aquí en el Gran Santo Domingo, son evaluaciones que se hacen a partir de los servicios prestados y de la opinión de los que han recibido estos servicios. Es de la alta calidad, humanidad, rapidez y acompañamiento a las distintas víctimas. Y esto a propósito de que hay gente que insiste en ignorar avances reales de esta sociedad como tal, a su nivel de organización y de institucionalidad. Y de cualquier cosa, pues, tratan de sacar partido político erróneamente. Es gente que insiste en oponerse a las transformaciones que se han venido operando y se seguirán operando como parte de un programa de gobierno acordado por el presidente de la República en tanto candidato y ya a partir en tanto presidente en un primer periodo y en un segundo periodo, que ha puesto en evidencia la necesidad de que lo emprendido, de que lo que nunca se había hecho, se continúe haciendo y que se cierre el capítulo, si se quiere, del pasado en el que la ciudadanía no recibía ningún tipo de servicio y mucho menos de servicios de calidad. Y esto a propósito de que hay todavía un proyecto en marcha que tiene que extenderse por igual, como lo es el de República Digital, que pone en línea a una cantidad considerable de instituciones
y en comunicación con la ciudadanía a propósito de los servicios que el Estado debe brindar a todos, como es el caso del servicio que nos brinda Kenia cada día, ¿verdad? Claro. Y con ese importante Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, de la Sí. familia Indubán, que generosamente pues patrocina este y otros espacios del canal 4 RD. Damos la bienvenida a Kenia, claro, como que de sí. costumbre. Kenia, buenos días. Agradecidos. Gracias. Agradecidos del Café Santo Domingo. Claro que sí, que no nos deja solos aquí, Kenia, ¿verdad? Así es. En Ojalá, todos los días. Camarógrafos protestan porque no le dan café a ellos. Pero es que Sí, yo no sé ya, por ya qué. ellos se hartaron. Yo no sé ya, por no, qué. ya ellos fueron Y primero hay que una nosotros. discriminación evidente. No, ellos fueron primero que nosotros, ¿verdad, Kenia? Dice Pero bueno. Kenia que sí. Dice Mire, Kenia que sí. y que yo quiero destacar es que todo esto, todos estos planes que se ponen en ejecución, estos programas, son evaluados por la ciudadanía y eso mismo nos dice la necesidad de que se le dé sostenibilidad a estos servicios. Porque parte de lo que se conoce en nuestra subdesarrollada historia, si se quiere, es que bueno, eso lo hizo el gobierno, o lo comenzó un gobierno anterior. Pero el que entró, pues como eso no es un punto luminoso de su nueva administración, sino de la anterior, pues probablemente si usted lo deja, se desentienden de las escuelas en construcción, se desentienden de los hospitales en construcción, la mayoría de los cuales no habían recibido en 50 años, probablemente 50 más o menos, ningún tipo de inversión en lo que se refiere a su infraestructura, a la infraestructura del sistema de salud pública en la República Dominicana. Que sí, mucho dinero en equipamiento que fueron a dar a cualquier sitio y fueron también diezmados, si servían de fuente o de tienda virtual de, ¿cómo se dice?, de repuestos para los propios negocios del sector privado en materia de servicios de salud. Y hablamos de miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos en mucho tiempo. Pero en 50 años no se le había puesto la mano a los hospitales. Ya prácticamente la totalidad de estos centros hospitalarios no es que han sido remozados, no. Son edificaciones nuevas con todos los estándares de seguridad, de manejo de desechos, de eliminación de fuentes de bacterias que habían convertido a estos centros hospitalarios en centros de riesgo para la gente, que por demás toda terminaba aglomerada ante la ausencia de un nivel de atención primaria, que es el que debe remitir a los centros hospitalarios, a los pacientes que así lo requieran, pues todos iban a dar a los hospitales, que se veían abarrotados y con un personal médico que ponchaba, trabajaba 2 y 3 horas y después se iba. Es más, gente que hasta dejaba procedimientos quirúrgicos por mitad y se van para su consulta privada. Pero eso ha cambiado totalmente. Ahora, cualquiera puede venir y decir, bueno, es que mi prioridad ya se invirtió demasiado en eso. Y eso es el gran logro del gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. A nosotros no nos interesa nada de eso. Bueno, pues eso puede coger para atrás como el cangrejo. Y esa gran inversión realizada, pues simple y sencillamente perderse de nuevo ese ahorro nacional. Y porque aquí todo se maneja con maldad, si se quiere, y no solo en el sector privado, que no logra actuar con
la debida transparencia y de cara a los hechos, pero además de cara a la ciudadanía. Y pongo de ejemplo esta bendita revista comercial. Que desalojo sorpresivo en los guandules. Es decir, a los guandules le cogió de sorpresa una cosa anunciada, negociada. Hace 2 años. Hace 2 años. Hay que ser muy sinvergüenza. Pero los desalojos obviamente son todos desagradables. A nadie en su sano juicio le puede ocurrir que bueno, que sean agradables los desalojos. Nunca en ninguna parte del mundo. Y lo que sí queda claro es que este tipo de asentamientos no tiene razón de ser y que faltaba la voluntad política y los recursos y el diseño, el plan para que no volvamos ni a correr los riesgos de que se pierdan vidas en los guandules o en el Domingo Sabio o en la Barquita, sino a que eso no se siga haciendo en detrimento del medio ambiente, porque eso es difícil llamarlo asentamiento. Y además habla muy mal de cosas que ya de alguna manera nuestra sociedad debió haber superado hace tiempo. Pero se insiste en dañar cualquier acción que finalmente vaya en beneficio de la población. Como se insiste en ocultar la verdad o en simplemente tergiversarla. A veces de una manera tan retorcida que tiene que llamarnos la atención. Por ejemplo, ante lo que aconteció aquí en Villa Agrícola y el dramático caso de la explosión en esta empresa Poliplas, el gobierno respondió con prontitud, con solidaridad, con responsabilidad, y inmediatamente aconteció aquello, se fue a la reparación de las escuelas, y nosotros esperamos personalmente que son las escuelas las que se van a quedar en el lugar, porque ya queda claro el desatino de que lo que rodee a una fábrica de plástico sean guarderías y escuelas. Pero como ya no está la bendita cosa esta, la fábrica, que no es que tenga la culpa tampoco, porque no estoy echándole la culpa al empresario o a los empresarios de esa zona, que también convivieron con eso, con ese riesgo. Ellos corrieron el riesgo, de alguna manera, como sabían los residentes que estaban ahí, que ahí había un riesgo, porque eso es una fábrica o eso es una zona industrial. Bueno, el tema es que el gobierno asumió la actitud que tenía que asumir. ¿El qué? Lo que se tiene ciertamente que destacar. ¿A manera de qué? De que el barrio de Villas Agrícolas volviera a recuperar la normalidad y que esos afectados por esta tragedia, que no solo los fallecidos, porque también hay que destacar que por suerte hubo tiempo para que prácticamente casi la totalidad de la gente que ahí estaba pues fuera evacuada, como resultó por igual con los niños los estudiantes de las escuelas y algunos otros negocios a los que les dio tiempo para todo. Ahora, ¿por qué está recuperando apenas a una semana y días en general la normalidad de este sector? Porque Obras Públicas con una brigada y con una decisión política de la Presidencia de la República, es que esto no se trata de que eso sea una responsabilidad de las firmas aseguradoras o de las empresas, que podrían hacerlo como no hacerlo, o tener su propio calendario para hacerlo, sino de llevar
el sosiego, llevar la tranquilidad a los moradores de ese sector y que no tenían ya donde habitar como lo hacían. No tenían la posibilidad de, entra Sergio, la posibilidad de actuar normalmente, que es lo que se está recuperando, la normalidad, que la gente pueda volver a sus hogares, que han sido reparados en un tiempo récord. Ya ayer, como se ve en la foto, ya no solo techos que ya están más avanzados, sino ya lo estaban pintando prácticamente, después de haber sido intervenidas todas esas viviendas. Y la gente volver, y solamente queda pendiente probablemente el traslado de la empresa, pero además el tratamiento psicológico y de salud que hay que darle a quienes son afectados por... Que yo quiero aprovechar lo que tú estás planteando para que se entienda que esa responsabilidad asumida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es decir, asumida por el gobierno para con todos estos dominicanos y dominicanas de Villas Agrícolas afectados por esta explosión, es en parte un subsidio a la propia empresa, porque todo eso son gastos en los que debió incurrir, en los que debería o pudiera incurrir la empresa, porque la responsabilidad es suya. No obstante, desde luego, hay que entender que nadie tiene la capacidad para actuar con la celeridad, con la presteza, como lo puede hacer el Estado dominicano, o el Estado en sentido general. Pero realmente es un servicio que está prestando el Estado a la gente, y ese es su deber, a la vecindad, al vecindario que fue afectado, pero también al empresario, a los empresarios que están ahí en ese lugar, como es lo que ocurre en Estados Unidos, con, por ejemplo, los trabajadores que el salario es tan bajo, ¿verdad? El salario es tan bajo que no les alcanza para todas sus necesidades, entonces el Estado tiene que darle los cupones a los trabajadores, y por esa vía el Estado también está financiando a la empresa. Claro. Está financiando al empresariado, que es uno de los truquitos que hay para el empresariado financiarse en países como Estados Unidos, con dinero público. Pero usted lo dice en referencia a Estados Unidos, como si esa fuera la última Coca-Cola del desierto. Permítame decir que son muchas las modalidades y son muchos los estados en donde esto se hace. Usted busca la historia de México. Es más, y usted busca no solo a esta gente, cuando en la zona franca se vieron en problemas, el gobierno fue, y cuando se vio detenido el proyecto por falta de recursos del hospital el HON de Santiago, ahí estuvo la mano solidaria y oportuna del gobierno dominicano. Entonces, para eso sirve el Estado dominicano, y para eso sirve el dinero público. Porque es dinero público, y eso ahí donde el ayuntamiento, la alcaldía del Distrito Nacional, no actuó con la prontitud en que probablemente debió haberlo hecho igual que el gobierno central, ahí entonces lo hace la Presidencia de la República con fondos propios vía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Lo que apunto es a lo que se llama la responsabilidad social. Y la solidaridad también, porque aquí hay un problema de humanidad. Responsabilidad social empresarial que tiene el empresariado que ser más consecuente con todo eso. Todo el empresariado del mundo, no solo de aquí, de la bolita del mundo, tiene que saber que a la larga, todos estamos metidos en el mismo saco, y que por lo tanto su responsabilidad con el medio ambiente, su responsabilidad con la salud social, su responsabilidad con toda la comunidad, con todo el entorno, va mucho más allá de sus grandes beneficios, papá. Y saber simplemente que lo que nos une como nación, como pueblo, no es la indolencia. No, es la solidaridad. Es la solidaridad.
Y solidaridad es lo que se está haciendo, no sorpresivamente, solidaridad con todo es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de los guandules. No es verdad que la actitud responsable, solidaria, seria, es la de permitirle a esta gente que se metió donde nunca se debió haber permitido que estuviera y que siguieran ahí a la sanfazón, haciendo y deshaciendo y lo que fuese, y sobreviviendo a su propia suerte. No, y no es de sorpresa, es planificado, y lo que se está haciendo, Urbe que se llama, Sí, sí. es el resultado de la planificación y de la negociación y de la gerencia de un proceso de transformación de esos sectores intervenidos, incluso a propósito del retraso, porque probablemente por tomar en cuenta las características y la necesidad también de la participación de la gente y de no atropellar a los moradores, probablemente han perdido prácticamente un año, si no más, a partir de la decisión de la Presidencia de la República. Ahora, yo quiero, para darle chance a Sergio, que está con nosotros hoy también, yo quiero destacar a esta revistica comercial. Sí, porque una van de cara, una adelante y otra después. El crecimiento de deuda obliga a tomar prestado para pagar los intereses. No, yo no entiendo esto. Porque esto cualquiera creería que ayer tomamos prestado. O que es una decisión que se salió todo de la madre y entonces estamos obligados a salir prestados para pagar los intereses de nuestra deuda. Toda una falacia, toda una gran mentira, y eso no es noticia y lo sabe bien el encargado, el empleado que dirige esta cosa de esta revista comercial, distinguido periodista. Sabe perfectamente que eso no es noticia, que eso no es información, porque si se hubiera servido probablemente cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto, cuando se procedió a la discusión pública de las grandes ejes de eso que se llama proyecto de ley de presupuesto y de gasto público, que no es el caso. Porque lo que se está haciendo justo ahora, que sean ellos encargados de decir como que es algo nuevo, o como que es eso, algo a lo que estamos obligados porque se aumentó la deuda y por lo tanto los intereses aumentaron y no tenemos dinero para eso. Mentira. Lo que el Congreso acaba de aprobar, y lo saben ellos perfectamente, es lo ya contemplado, son los préstamos contemplados por un monto creo que de 150 mil millones de pesos, más o menos, estaba contemplado. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que no solo los franceses, y que no solo los Estados Unidos, y que no solo por aquí, y que no solo por allá, sino que todas las naciones que se sepa que tienen capacidad de endeudarse, porque hay locos que le prestan, ¿verdad? Todos operan con déficit precisamente a partir del presupuesto y de su propia estructura tributaria o de ingresos, ¿verdad? De fuentes de ingresos. Y esto es hace años, aquí ellos saben por qué existe ese déficit, cuándo y cómo se creó, y por qué la virtuosidad de las políticas económicas nuestras aún, a partir de la existencia de ese déficit, ese es la generación de empleo, es la generación de más riqueza y es la generación de más confianza en el país, en los inversionistas nacionales y extranjeros, y es la estabilidad económica. Aquí no está pasando absolutamente nada ni sorpresivo, como no hay nada sorpresivo en los guandules,
ni no solo sorpresivo, sino no está pasando nada de lo cual nuestra economía podría prescindir. Es decir, podemos prescindir esto, no, yo no voy a aumentar la deuda y no voy a pagar, no, todo eso está contemplado. Todo el que sabe un poco de planificación, todo el que sabe cómo funcionan las cosas de Estado, sabe perfectamente por qué se puede recurrir a esos niveles de endeudamiento. Tanto así que cuando para ellos nunca fue un problema la deuda, no le prestaron atención. Pero los organismos internacionales que siempre han estado preocupados por esto, pues perfectamente aquí ahora hace algunas semanas en Punta Cana, en una de esos hoteles, reunidos todos, llegan a la conclusión de que nosotros tenemos una mejor estructura de deuda que la del resto de los países de América Latina, que no crecen. Es decir, nosotros tenemos deuda, pagamos intereses, como todo bendito a la gente que coge prestado, tiene que pagar los intereses, pero tenemos crecimiento y somos líderes en crecimiento de la región, aún con la deuda, que eso es lo que deberían destacar, que a pesar de que la deuda, obviamente, quisiéramos no tener deuda, etcétera, pero la tenemos ahí, porque ya nadie quiere hablar ni siquiera del déficit cuasi fiscal del Banco Central, y todo el mundo sabe cuál es el origen de ese déficit, y quiénes dejaron que se acumulara ese déficit. Pero aquí todo el mundo sabe eso, la deuda no es una cuestión nueva pero el crecimiento de la deuda. Y a todo esto, con la perversidad que es lo que quiero rebatir en particular, bueno, aquí dice 156.000 millones para intereses. Bueno, toma chocolate y paga lo que debe. Sí, toma chocolate y paga lo que debe. Porque de eso se trata. Usted quiere beber chocolate, pero no quiere pagar el chocolate. Bueno, pues hay que pagar el chocolate que usted se bebe. Entonces dicen, y ahí sacan una conclusión maravillosa y entre comillas ponen esta palabra o esta oración. La poca calidad del gasto. Ya no es deuda, el tema, ya no es la deuda. Porque es una falacia que el problema de esta economía es la deuda. No. Esa es la suerte de la economía, que todavía encontramos quienes nos presten y quienes agarren los bonos que se colocan tanto adentro como afuera del país. Esa es la gran suerte que tiene nuestro país, que cuando a nadie le quieren estar prestando, si tienen una economía en desbandada, a nosotros todavía hay gente buscando que quieren que emitamos más bonos para comprarlos porque tienen seguridad de lo que está aconteciendo en el país. Pero la perversidad es decir que la poca calidad del gasto obliga al Estado a endeudarse. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, la poca presión tributaria obliga al Estado dominicano a endeudarse. Los subsidios, que son de más de 200.000 millones de pesos al año, son los que nos obligan a tener que buscar dinero para cubrir ese déficit, que además es correcto, porque está probado que nadie, como bien dice Ramón, que no se quiera endeudar, puede andar en la jipeta en que anda Ramón. ¿Usted me entiende? ¿Y quién aquí que anda en jipeta en este país la compró al cacarazo? No lo compran ni los millonarios al cacarazo, nada. Aunque tengan el dinero con que comprar 10 jipetas. No, van ¿a dónde? Al Banco de Reserva, al Banco Popular o a los dealers que son financieras o operan como tales, si usted quiere. No es verdad que endeudarse resulte malo. Ahora, ¿y de dónde usted hace una relación mágica entre el monto de la deuda, de los intereses de la deuda, del crecimiento de la deuda? Y entonces el tema es, finalmente, la poca calidad del gasto. Es decir, ¿le molesta a usted la calidad del gasto en educación? ¿Le molesta a usted la calidad del gasto en salud? ¿Le molesta a usted la calidad del financiamiento de banca solidaria
¿Por qué? Porque a 1 millón y pico de emprendedores dominicanos que nunca se le había prestado o se le había drenado con intereses leoninos, usureros, que eso tampoco le molesta a nadie aquí, que los pobres que puedan tener amor propio y capacidad para emprender cosas y sobrevivir, no como clientes, no como parásitos o como cosas por el estilo, sino a propósito de que reciben el acompañamiento y el financiamiento con intereses solidarios, porque hay que decirlo, intereses tan bajos que así es que deberían llamarse, intereses solidarios. Esa es la calidad, la mala calidad o la poca calidad del gasto que le molesta a las revisticas comerciales, que son beneficiadas también con subsidios por distintas vías. Qué bueno que se sepa. Y nunca nos dicen tampoco los montos que le corresponden de los 200 y tantos mil a ellos como empresarios o como revistas. Entonces, la calidad del gasto, esa composición del gasto público, que no solo la del gasto tributario, que ellos saben, porque no pagan los impuestos que deberían pagar, argumentando que la poca calidad del gasto y que aquí uno paga, no pagan nada, 60% de evasores y de ilusión y de colusión y de todo lo que usted se pueda suponer, no pagan nada. Ah, no, pero como el Estado no nos da nada, nosotros tenemos que, ¿verdad?, que sentirnos mal con que el Estado no nos da nada. No, los estados no se endeudan por la mala calidad, la poca calidad del gasto. Ir en auxilio de la gente y acompañar a la gente es la responsabilidad de los estados y de los gobiernos responsables y solidarios. Y yo agregaría nacionales, porque el que no cuida a su población, no la expresa, no la representa, y lo que está haciendo es explotándola y dejándola, y son los primeros que te dicen que aquí, ¿cómo la gente puede vivir aquí con un salario de 10,000 pesos si la canasta familiar, porque les encanta la bendita canasta esta, y cuesta de 24,000, pero explíquemelo usted, ¿cómo es que usted que no paga impuestos, que dice que hay poca calidad del gasto, usted le paga a sus trabajadores? Le paga a sus trabajadores. ¿Cuánto que te pagan? ¿Entiendes? Que le pagan poco. Eso es una especie como de sarcasmo. Eso es sarcasmo, eso es realmente la expresión de gente que quiere convertir en problema lo que no es problema. Y de eso se trata, ustedes se lo digo, trabajadores nuestros, compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras. Ese es el gran riesgo de ponerse a inventar. Y ese es el gran riesgo de permitirle a cualquiera que se pueda creer que puede echar por la borda todo lo que nos ha costado tanto como país, como nación y como sociedad, que es haber logrado conquistas que se le habían negado. Y por eso son conquistas. Hubo que conquistarlas, como hay que conquistar los derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud. Ah, pero eso es poca calidad del gasto público. Y de eso se trata, de hacer lo que nunca se había hecho. Lo dijo el presidente. Eso fue lo que le dijo al país que iba a hacer. Lo que nunca se había hecho. El 911, hasta en Monteplata. Y digo hasta en Monteplata porque sabemos que Monteplata recibe o tiene la mayor cantidad de pobres que pueden haber aquí. De las conquistas más importantes del pueblo dominicano en los últimos años. 76% de la población dominicana está en la seguridad social. 76% de la población y ahora lo que dicen es que el no contributivo no es sostenible. Afiliada. Pues va a tener que ser sostenible. Porque a los pobres no se les puede dejar margen de ese beneficio de la política gubernamental. Cuando hablamos del 76%. Que por cierto han dejado de pagar. No pagan a la tesorería de la seguridad social. Como antes se hacía aquí también, que se cogían los cuartos de la seguridad social. De la tesorería de la seguridad social.
Siga usted, Sergio. Mire. Sí, porque si no, no lo vamos a dejar hablar. No, así mismo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, hoy es viernes y hoy hay fiesta. Estamos ya en el espíritu navideño. Yo recuerdo hace aproximadamente 6 meses en una conversación con un amigo que fue a estudiar en una universidad europea. Él está vinculado a un think tank, como le llaman, liberal, el Cato, creo que se llama. Y él me estaba hablando de lo que ellos llaman, se hacen llamar libertarios ahora. Y toman el tema de libertarios en el sentido económico. Sí, el anarquismo de nuevo, Ramón. Sí, pero no es un anarquismo socialista, es un anarquismo capitalista. Bueno. Entonces los libertarios, porque hablan del libre mercado y de la no distorsión estatal. En esa conversación yo mencioné el tema capitalismo y estaba hablando de capitalismo tardío y él me dijo que dejara de leer a Juan Bosch porque leer a Juan Bosch era atrasarse y que cada vez que él veía que alguien mencionaba el término capitalismo, él entendía que eso era señal de poca lectura. Igual que el término pequeño burgués, que el término... Lo primero es que en esa conversación, cuando hice referencia a capitalismo tardío, yo no me estaba refiriendo al profesor Juan Bosch, sino a Jürgen Habermas, que utiliza el término capitalismo tardío, pero no en el sentido de Juan Bosch, que Juan Bosch lo decía como capitalismo atrasado, este lo utiliza en el sentido de una sociedad más allá del capitalismo. Un capitalismo tardío en ese sentido, y la traducción ha jugado con eso. Yo me quedé callado porque son gente que todo lo sabe, y después me di una cátedra de la calidad del gasto público y de cómo, por ejemplo, convenía más establecer escuelas privadas y establecer una política de incentivos para el pago de esas escuelas privadas, y toda una articulación. Esa persona vinculada al sector empresarial me dio todo ese discurso y me habló de cómo el empresariado el Estado debía de asumir esos criterios de eficiencia que venían de la empresa privada. Y Eso está pasando en Europa y en Estados Unidos y no salen de la crisis. Tienen años pataleando, la eficiencia. En la crisis. Lo que pasa es que ellos confunden el término eficiencia. El término eficiencia vaya usted con la eficiencia. y confunden. Todos los días cierra una empresa privada. Y confunden un instrumental que hay, que puede ser utilizado tanto en el sector público como el privado, porque no hay una división per se, privado y público, es más bien colectivo e individual. Cuando tú te vas a la raíz filosófica del asunto, más que privado y público es colectivo e individual. Eso realmente apunta más por ahí, pero ellos lo tomaban superficial. Entonces, lo primero es que cada vez yo me doy cuenta que leer a Juan Bosch y entender qué es esta sociedad de capitalismo tardío, en el sentido de que un capitalismo anómalo y atrasado, es más necesario. Yo creo que tal vez la noticia más importante que señala el crecimiento económico que hemos tenido y nuestro desarrollo como sociedad capitalista fue una resolución que hizo Procompetencia esta semana. No por la condena o el establecimiento de sanciones económicas a una empresa determinada, sino porque te manda una señal de que esta economía requiere que se respeten reglas de competencia y de una voluntad política de que por primera vez se le diera vigencia a un órgano que estaba desde el 2008. Desde el 2008 ese órgano no podía entrar en funcionamiento porque no tenía el nombramiento de un director ejecutivo. Y el crecimiento económico, producto de toda esta revolución que se está articulando en varias vertientes, llevó a que se estableciera esa comisión de competencia, esa procompetencia, para velar porque todo el mundo comience a respetar las reglas de juego en este juego económico. Pero por otro lado tenemos, como yo dije la otra vez, el tema de competitividad. Tenemos que seguir desarrollando capacidades productivas. Entonces, por un lado se desarrollan las capacidades productivas del país y de las empresas con la mejora de los procesos, y por el otro lado a las reglas de juego. Entonces usted tiene eso por un lado, y usted tiene por el otro lado un empresariado que todavía no digiere la necesidad o el tipo de desarrollo que tenemos actualmente o que estamos encaminando. Usted sabe cuál era el tema en lo que yo venía en las revistas de radio y comerciales, porque estos aparatos lo que han hecho es maximizar
males que ya uno tiene. O sea, no es que lo han creado, sino que le ponen una lupa. Y los males que tenía esta sociedad de chisme, de poco desarrollo, lo que hacen es que se vuelven y se divulgan de manera masiva. El tema era un pleito que hubo, una conversación que se grabó entre dos empresarios vinculados a la empresa Poliplas y a la empresa que le sirvió el gas. Un pleito entre ellos dos que se grabó sobre la responsabilidad del uso de un nombre o no, y esa era la conversación que se venía teniendo en un medio de comunicación. Ese mismo medio de comunicación había criticado la intervención temprana del Estado. Entonces usted se pone a ver, el Estado interviene tempranamente buscando la protección de la gente que está ahí. ¿Cuál es la finalidad del Estado? La protección de la gente. Entonces, si la finalidad del Estado es la protección de la gente, ¿cuál es el peligro de que intervenga temprano? Segundo, ese pleito entre esos dos empleados y la filtración de ese pleito les revela el nivel de conciencia que hay en esa clase empresarial, porque muchos de ellos eran dirigentes de la cúpula empresarial de este país, y usted se pone a ver cuál es el nivel de desarrollo que tiene esa cúpula, que no es solidaria, todavía no es solidaria. Pero eso tampoco nos enfrenta a nosotros como medio, al empresariado. No, yo no estoy hablando Es un problema de tipo privado, que tampoco tiene que ver con la red, y usted me excusa, Sergio y Ramón, y ustedes todos, en tanto tal la herramienta y la tecnología. No, eso es un problema de una trampa que un empresario le tiende a otro. Claro. Porque es una trampa. Y lo filtra, no por arte de magia, alguien lo filtra. Claro. Y está claro quién filtra y para qué Claro, filtra. pero ¿De acuerdo? el tema es y precisamente me gusta el énfasis que tú le das, porque uno lo que no quería caer era en el pleito privado de ambos, pero la señal, lo que yo menciono de las redes, es que hay una clase media, una pequeña burguesía urbana que no tiene conciencia de clase. Pequeño burgués. Sí, pequeño burgués, aunque me digan atrasado, que no tiene conciencia de clase, que no tiene identidad nacional, algo que usted me decía, porque no se siente realmente dominicano, porque tiene hábito de consumo por encima de su capacidad, y esa la pone a circular y comienza a hablar y ponen a circular cualquier cosa, y así te ponen a circular que el Estado está tapando a una empresa, sí, porque está dando asistencia temprana, y después te pone a circular ese audio. En ese sentido era que yo quería señalarlo. Okay. Entonces tenemos por un lado esa situación, y por el otro lado tenemos que esa misma pequeña burguesía urbana coge a cualquier cosa, como usted decía, y lo vuelve un ídolo, y tiran fotos y que se ríen, y ahí nos encontramos con un muchacho que yo entiendo que tiene problemas, pero que él no es el problema. El problema es que aquí tenemos instituciones como Junta Central Electoral, como Tribunal Superior Electoral, que deben de investigar a esos partidos que tienen una franquicia y que de buenas a primeras nos llevan a personas que no tienen la mínima condición y que hacen campaña en base a que no tienen la mínima condición mental, porque dicen mejor un loco que un corrupto, poniendo a uno en esa dicotomía. Como si los locos no fueran corruptos. Ajá, como que si los locos no sean corruptos, como que es una cosa o la otra. Y ahora anuncia un partido donde se hizo una denuncia de que hubo un tráfico por 20 millones de pesos de una candidatura, anuncia y sale en estas revistas comerciales que el candidato a senador de una provincia por ese supuesto partido va a ser el hijo de un narcotraficante. Y que el otro, un posible candidato, va a ser un astrólogo que tiene problemas y a cada rato le sacan un tema por estafa, que verdad y que supuestamente los números. Y ese partido anuncia esa plataforma como menú electoral. Y usted se queda mirando que no hay en la clase media dominicana, que no hay en la prensa nacional, un clamor de que se investigue ese partido o esa entidad, ese supuesto partido, porque es un partido, pero yo no lo conocía. Yo nunca lo vi haciendo política ni campaña. Entonces usted ve ese énfasis, después coge otro periódico y se encuentra con que la preocupación es si hay reelección o no del presidente de la República. Y yo me quedo pensando,
el tema de la continuidad que usted mencionaba ahorita. Nosotros tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo que señala de manera clara cuál es la ruta que tenemos que seguir. Pero resulta que aquí, a esa ley de estrategia nacional de desarrollo y a cualquier planificación, los políticos en función de una agenda le dan un determinado énfasis. En el caso que nos ocupa, nosotros tenemos un claro énfasis marcado. La ayuda social. Nosotros tenemos un claro énfasis marcado. ¿Cuál es lo que se entiende que es calidad del gasto público? Porque la discusión ahora es, cuando usted menciona lo del gasto público, ¿a qué responde que se considere que un gasto es de calidad o no? Esa es la discusión. Entonces retomo con lo que decía del amigo mío. El criterio de él, hay un gasto eficiente cuando se impulsan números económicos, olvidándose que la finalidad del Estado es precisamente auxiliar a la gente. El Estado existe solamente para garantizarle derechos a las personas. El Estado existe solamente para garantizar la vida en sociedad. Beneficios a la gente. Entonces usted se va a la Constitución y dice que la finalidad esencial del Estado es la protección de la persona humana y su realización progresiva de un cuadro de derechos. Entonces, la evaluación de lo que es o no es gasto social tiene que ir vinculada a si se está cumpliendo esa finalidad esencial del Estado o si no se está cumpliendo esa finalidad. Bueno, mire, el gobierno edificó más de 600 estancias infantiles. Eso es gasto de calidad. 600 estancias infantiles han sido entregadas por el gobierno dominicano. Estamos hablando de estancias infantiles para los pobres, niños de 0 a 5 años. Están ahí en 600 estancias infantiles, para que hablemos de calidad, del gasto, que no es gasto, que es inversión además. Eso no es ningún gasto. No es pago de deuda. A mí no me vengan con ningún gasto. Pago de deuda. Inversión se llama eso. Inversión en quien hay que invertir, además, que esa es la gente. Y pago de deuda social, como dice Guillermo. Pago de una deuda social. De deuda social. Sí, porque esta gente hablan de deuda, pero no hablan de la deuda social. No, esa no le gusta. 600 estancias infantiles, 35 hospitales nuevos han sido entregados. De 56 que ya se van a entregar. Exacto. Nos quedan 21 que van a ser entregados en los próximos meses. 21 hospitales más. O sea, en 56 hospitales nuevos, nuevecitos, que hay que ir a verlos. Digno para la gente, como dice la compañera de Constanza. Y unidades de atención primaria, son 74 nuevas unidades de atención primaria y centros de diagnóstico que se han entregado en todo el territorio nacional. Unidades de atención primaria y centros de diagnóstico. Atendiendo hasta gripe. Sí, señor. A eso es a lo que se llama inversión social. Hay de aquel país en donde los estados se olvidan de eso y comienzan a servir los intereses de grupos. Hay del país donde los estados se olvidan de eso y los gobiernos se olvidan de eso y comienzan a servir los intereses de grupos que son capaces de cualquier cosa. Intereses de grupos, de determinados grupos, además de interés. Legítimos algunos intereses de eso, legítimos. El único interés del del empresariado Estado tiene que buscar, no porque sean eficientes, no tienen que buscar el beneficio. El beneficio tienen que buscarlo. Y es correcto que cada grupo social lo busque. Pero no a Ahora, costa de ¿por qué otro? se ponen guapitos cuando el presidente invierte en la gente? Y dice, no, espérate, lo tuyo también, pero primero la gente. Y se necesitan 1.200 becas para la transformación digital, donde participan 4.600 estudiantes convocados por el Ministerio de la Juventud. Se necesita para esto dinero. Y esto es necesario y tú no lo vas a dar porque tú no quieres pagar los intereses, los impuestos. Los impuestos que deberíamos
estar pagando hace muchos años. A pesar de que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba un pacto fiscal, Que debió haber sido el primero. Luego están huidos al pacto fiscal. Entonces, yo quería terminar esa parte, qué bueno que usted menciona el gasto de inversión social, con una visión que esta gente ha pasado desapercibida. Si Burgués, en esa vieja escuela que esta gente dice que no se puede utilizar, es el dueño de los medios de producción, el presidente de la República, al impulsar el programa de titularización de esos terrenos, ha convertido en burgueses a personas que estaban fuera de las relaciones de producción, por lo menos jurídicamente hablando, porque no eran propietarios. Entonces no tenían medio de producción. Cuidadito, compadre Gallo, cuidadito. Señor. Que tener un pedazo de tierra no te hace burgués. No, No, pero si tú me lo juntas, clase media. si tú me lo juntas, No. pequeño burgués, en ese caso. Empresarios agrícolas. Sí, pero si tú me empresarios lo agrícolas. juntas, Objetos si tú o me- sujetos de financiamiento. sí, Claro. pero si tú me lo Un juntas ahora, propietario. con- Propietario. En un propietario. pero un propietario es una cosa, pero la comisión de titulación y eso yo creo que ha sido la clave de la visita sorpresa, vía el FEDA y vía el Banco Agrícola, te ha desarrollado también la capacidad de productiva, que era lo que no hacía la reforma agraria de Balaguer, de ese grupo que le Ha han entregado habilitado terreno. a esa gente Ajá. de una propiedad, le ha para Desarrollado que sean sujetos capacidad crédito. de productiva, seguridad. y aparte de desarrollarle capacidad de productiva, usted tiene el Bandex para ayudarlo a desarrollar capacidad de exportación. Y usted Bien. tiene un programa No de vaya tan desarrollo rápido. al turismo. Va muy rápido. Ya los metió en el Bandex. a esta Sí, gente. sí, No, porque hay una visión que termina apuntando así de A rápido. que hacia sean el Bandex. exportadores. A largo plazo. Productores Usted y sabe la exportadores. cantidad de... Ahora, a mí me dio la impresión de que usted tenía un tufillo antiburgués. Por eso es que ellos no quieren que le digan burgueses, sino empresarios, Claro. emprendedores, banqueros. Eso de que burgués Mire, como que suena del siglo XIX para y las que- luchas obreras. Ujú. Eso da miedo. Da miedo. Pero debo decirles que hay una obra interesante que parece que por fin va a salir del atolladero, del empantanamiento en que la mantiene, ahí en el Parque del Este, porque la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este parece que ya dio la aprobación. Dio la aprobación a la construcción del multimodal, esta estación multimodal que va a concentrar ahí en esa estación a todos los vehículos que vienen del este, todas las guaguas, cómo se van a concentrar en los Alcarrizos, todas las que vienen de las 14 provincias del norte. Y así es que vamos a sacar de aquí, de la capital por lo menos, a todos estos padres de familia, es que le llaman. Sí, a todos, Antonio Márquez, a todos, que sí, lo dice. a todos estos grandes empresarios, sí, que se han cogido las calles de la capital y que verdaderamente se trata de una de las decisiones importantes para resolver parte de los problemas de transporte de aquí. La construcción de esa estación multimodal ahí en Los Alcarrizos va a resolver buena parte, y la que se va a construir en la región este también. Ahí hay unas cuantas gente vociferando cualquier tipo de disparate sobre el medio ambiente y sobre el Parque Nacional del Este, que vaya usted a ver qué Resumando, es, cómo, amargura. amargura, resumando amargura. Botando- Que no es el Parque Botando Nacional del cacata Este, no es y el Parque culebra de los por Tres la Ojos, Dios, ojo, no, se es está un confundiendo parque de diciendo allí. que es el Parque de los Tres Ojos. Es una isleta que No, está no hay- antes del Parque de los Tres exacto, Ojos. Exacto, no tiene nada que ver con... Lo que pasa es que aquí hay gente que vive oponiéndose a todo, que ese es su negocio. Su negocio es hacer oposición. Ese es su A todo. a todo además. ¿Eh? Y decir que en un Ese ejercicio es mi- democrático, en ese una es su sala negocio. capitular, lo que pasó fue que a dos PRMistas se le vendieron al sí. cañero. Ah, Óigame sí, di que usted se esta vendieron. cosa. Pobre. Sí, porque como ya, verdad, ellos perdieron ese... Dos regidoras que en su sano juicio dijeron, pero es que esto es una locura.
No, 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 vamos a estar de acuerdo. Que además es una obra importante. No, pero venga acá, ese para sector, ellos, no para los capitaleños de verdad, Claro, sino claro, para ellos. Pero bien, hemos tenido una conversación con el ministro de Trabajo, pero no nos da tiempo a compartirla, la vamos a dejar para otro. Oye, bien. Momento. No nos da tiempo. Sí, pero bueno, es una noticia importante el que se haya destrabado eso ahí, en el Parque del Este, porque si hay una obra importante ahora por ahí, además del teleférico que se hizo y se entregó a la comunidad, es esa estación multimodal que hay que construir. Es que ellos no quieren, Ramón, que ahí se en cierre ese el pedazo. círculo. Ellos no quieren que se unifique todos los eslabones de la solución a los problemas de transporte, de pasajeros, porque en gran medida con la circunvalación del Distrito Nacional, de Jaina hasta San Luis, se resuelve una parte importante del tráfico de mercancías y de carga. Sacar los camiones. Pero esto se une entonces al teleférico, se une a la próxima línea del metro. Claro, la extensión de la línea 2B. Se une a un plan concebido, planificado y en proceso de ejecución. Lo que falta es, en gran medida, es esto. Así como faltan proyectos que ya se están ejecutando. Ahí vi que el propio ministerio, creo que fue el Intran y el Ministerio de Obras Públicas, anuncian la ampliación de las terminales de peaje, habilitándolos con prácticamente el doble de carriles y especializando definitivamente los carriles para evitar esos tapones, porque es que hay una serie de eslabones que debieron haber sido tomados en cuenta al momento del desarrollo urbano del Gran Santo Domingo, atendiendo a que se concentró todo, toda la oferta, se concentró y la gente, al no tener medios y toda la inversión pública se concentró en la ciudad, en el Gran Santo Domingo, centro. Pero sin hacer lo que se tenía que hacer, que son todos estos eslabones que hay que irlos uniendo para que tengamos una solución a los problemas urbanos que se derivan del tema del transporte de carga y del tema del tráfico de pasajeros. Y que se derivan del crecimiento. Del crecimiento, obviamente. Porque es que el crecimiento económico trae como resultado el que la gente, pues ya, desde que consigue cierto estatus, va a comprar un vehículo. Sí, va a aumentar su capacidad de consumo. Aumenta su capacidad de consumo y compra un vehículo. ¿Y no será que los vehículos compran a la gente? También. Primero los vehículos compran a la gente. Sí, porque la gente termina usted tiene que sentir seducido por un vehículo para ir y comprarlo. Y el resultado, bueno, es que aumenta la cantidad de vehículos en las calles. Aumenta la cantidad de vehículos en las calles y el resultado son los entaponamientos que tenemos. Pero sobre todo porque los camiones, hay que ver el tránsito de camiones que hay no de cualquier camión. De patana, de doble. No de cualquier camión, además. Son trailers, verdaderamente remolques con estos furgones. De doble remolque. Transportando mercancía por todas partes. Que por cierto sigue ahí en el malecón. No hay forma de que el alcalde termine de resolver ese problema. Eso da grima meterse uno ahí. Sí, señor. A todas horas. Porque siguen estos abusadores de transportistas usando las vías como le da la gana, como usan los tigres de Ujieres y demás vándalos. No tienen ruta. ¿Qué ruta? Se meten por donde se les ocurre. Ah, no, ahí hay un tapón, pues yo doy la vuelta por allá, me meto por acá y usted se topa, no solo con el tapón, sino con las unidades de estos bandoleros haciendo lo que le da la gana. Porque por ahí hay que comenzar. ¿Cómo que usted tiene esta ruta? Pero usted hace la ruta que usted quiera. ¿Cómo? Y si quieren que uno se lo ilustre, nada más hay que salir con un aparatico de esto por ahí, para enseñarle a las autoridades competentes.
Me da lo mismo que sean del Intran o que sean de la alcaldía. Para enseñarle a ellos cuáles son y quiénes son los violadores de las reglas de juego que hay que establecer para que esto sea una sociedad organizada. Pero no es posible permitirle a estos señores, que por cierto usted no ha querido, reculó como un cangrejo. El individuo este reculó como un cangrejo. Bien. Y que pidió perdón, embuste, no ha pedido perdón, nada. Lo que pasa era que estaba negociando que se le entregaran 10 minibuses que la Procuraduría vincula al tráfico de ilegales, que tienen 6 meses presos. No, pero esos padres de familia, todavía ese señor le está hablando a uno de que el chofer no es el propietario y el propietario no es el chofer. Entonces son padres de familia. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque aquí hay que organizar las cosas. Y es verdad que falta un liderazgo. Falta no. Tenemos un liderazgo responsable que está afrontando los distintos problemas. Y a cada uno le llega su momento. Y hay cosas que ya son impostergables. Impostergables. Y de ahí la responsabilidad de un liderazgo como el del presidente de la República. Que no es que se quiere reelegir, no. Que él sabe como líder que se formó para conducir este pueblo hasta donde pueda y hasta donde se lo permitan las circunstancias. Conducir, sabe que hay que coger el toro por los cuernos, que no se puede seguir tapando nadie aquí los ojos frente a los desatinos y frente a las irresponsabilidades, porque eso es lo que hemos tenido, un saco de irresponsables, que aún las cosas como el propio 4%, que vienen desde hace 15 años y no se ejecutaban, y aún el derecho a la salud, que se está haciendo todo lo posible para garantizárselo al pueblo dominicano, no se hacían porque no le daba la gana, porque es más fácil coger a los ignorantes de tonto y decirle que aquí que eso que se está haciendo es mal gasto público. Es más fácil eso. Que no es eficiente. Y hablar de corrupción. Corrupción es engañar al pueblo dominicano todos los días. Todos los días. Eso sí es corrupción. Levantarse a engañar a los pobres infelices. Una de las obras importantes para resolver los problemas de transporte es la construcción de esas terminales y ojalá que podamos terminarlas, construirlas, todas las que hay que construir y terminarlas. El presidente se propuso terminar la de los Alcarrizos a fines de 2019 o principios del 2020 y ojalá podamos tener la del Este también construida en ese mismo periodo, porque lo está reclamando este problema que tenemos de el transporte. Y sepan lo que la reelección no es el problema de este país. El problema de la oposición, pero no el problema de este país. El problema es la continuidad de esos programas. Bien, se nos agotó el tiempo, Oye, señores. Quédese ahí porque tenemos mucho contenido que compartir con ustedes aquí en el canal. Es como que no quiere que yo diga 4 verdades hoy. No se mueva de ahí, no, es que usted está muy violento. Lo están censurando. Muy violento, ¿verdad? Sí.